Bienvenidos a otro capítulo de Yarda a Yarda. Esta semana en Yarda a Yarda hablaremos de los temas más importantes y menos entendidos del fútbol americano, el salary cap o tope salarial. Algunos equipos pueden gastar millones y otros no. ¿Cómo funcionan los contratos y extensiones y las reestructuraciones de contratos? Pero antes de entrar en detalles, hay algo clave para entender. El salary cap es lo que mantiene la competitividad en la NFL, al menos uno de los factores para esto. Es lo que evita que los equipos con más dinero dominen siempre y obliga a todos, desde los campeones o hasta los que están construyendo, a tomar decisiones inteligentes y estratégicas, muchas veces difíciles, porque esta liga no solo se trata de tener el talento, se trata de saber cómo pagarlo. Como siempre me acompañan Miguel Andújar, Ricardo y Eliezer Pimentel. Pero para esto dejaremos al experto en cap salarial, Miguel Andújar. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Sí, hoy le vamos a hablar sobre el tope salarial, que es muy distinto al que se utiliza en las grandes ligas o en la NBA. Y es un tema que entre nosotros hemos compartido y a veces nos preguntamos, ven acá, ¿y por qué a este jugador le dieron 120 millones cuando este se merece más? Y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. La NFL, como decía, tiene un tope salarial que es muy distinto al de la NBA. En la NBA, el que le gusta el baloncesto sabe que tienes un tope salarial que tú puedes sobrepasar pagando un puesto de lujo y también tienes un salario máximo para el jugador, el famoso Supermax. En las grandes ligas es como el Wild West, el viejo oeste. O sea, usted da dinero que usted quiera, cuando usted quiera, no hay tope salarial, usted lo vota, tiene que darle todo el dinero garantizado. Y hay que hacer énfasis en eso, garantizado, que es lo que nos lleva a la NFL. La NFL tiene una estructura muy distinta a las otras ligas. Tiene un tope salarial que va creciendo en función a los revenues que tiene la liga, y eso lo explicaremos luego. Además de que tiene un tope salarial, el tope salarial va a depender mucho, como decía, del revenue de los equipos, pero al mismo tiempo tiene que ver mucho con el salario el salario que tú tienes ya de una temporada pasada. Hoy en día el tope salarial para el 2026 va a ser de alrededor de 300 millones de dólares. Sin embargo, no todo el mundo puede gastar 300 millones de dólares. Y es ahí donde la gente a veces se confunde, porque tú tienes compromisos de años pasados, que vamos a explicar luego, de otros jugadores. Ajá. Saludos, buenas. Ya que tú mencionas que el tope salarial para la temporada 2026 será Ajá. aproximadamente de 300 millones de dólares. Esto quiere decir que estoy como en monopolio, que los 32 equipos van a tener 300 millones de dólares para comenzar el año. No, no, no. O varía de un equipo a otro. No, no, o sea, ese es el tope, pero acuérdate que tú tienes compromisos de temporadas pasadas. El tope salarial va a ser 300 millones, pero por ejemplo, vamos a coger a los Dallas Cowboys, tu equipo. CeeDee Lamb ya tiene un contrato. Ese contrato de CeeDee Lamb ya está comprometido para el año que viene. No sé exactamente cuál es el compromiso en términos de salario, pero vamos a decir que sean 30 millones. Esos 30 millones ya están ocupados en el salario para CeeDee Lamb. Entonces, todo el mundo tiene un tope de 300 millones, pero la gran mayoría de los equipos tiene ya compromiso del año pasado. Si bien tú te fijas, hoy en día el equipo que más tiene espacio en el salary, que es lo disponible para gastar, que es la diferencia con el tope salarial, creo que están los Jets y Seattle, si no me equivoco. Y eso tiene que ver mucho con qué tanto tú gastaste o qué tanto tiene comprometido para este año. Entonces, con eso es que hay que hacer el rejuego. O sea que al final del día el tope es la suma de lo que yo tengo comprometido más lo que tengo disponible, no me debe exceder los 300 millones de dólares. Exactamente. Y ahí Ok. entra en juego otros temas que vamos a discutir luego. Tiene mucho que ver con, hay un espacio que tú tienes que mantener disponible para Miguel, renovar. ¿no me debo exceder o no puedo No puede excederme? excederte, punto. Es un hard cap, como dice en inglés. Hasta ahí es que tú puedes llegar, no hay otra manera. Hay ciertos rejuegos que vamos a explicar ahora. Entonces, por ejemplo, y otra cosa que tener pendiente es cuando tú tienes ese salary cap, hay un espacio que tú tienes que tener disponible para el draft que viene ahora, el próximo mes, creo que el draft de la NFL, porque los contratos de los Dentro novatos de 15 días. dentro de El, 15 20 Excelente. días el ya hoy 23, va 23 o volando. 24 de abril. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un equipo como los Jets, que tienen dos picks en la primera ronda, tú tienes que tener un espacio disponible para lo que se le paga por lo regular a un rookie en el draft de la primera ronda, que es un salario
es un salario fijo, va alrededor de entre los 10, 13, 14 millones, si es en la primera ronda, depende si es top 5, depende si... Entonces, ese espacio tiene que tenerlo disponible antes del draft, independientemente de, a menos que tú cambies tus picks. Creo que Avi tiene una de esas gráficas de los rookies, cómo se distribuye de acuerdo a la ronda. De acuerdo a la ronda, o sea, cuando a ti te draftean como novato, independientemente de qué tan bueno, qué tan malo tú seas, qué tan tú proyectes, tú tienes ya un dinero que está fijo, no tiene que ser exactamente eso, pero hay un rango que no puede pasarse de ese rango, que va entre los 5, entre los 10, 12 millones por año, independientemente del bonus, de los bonos que lo van a aplicar posteriormente, independientemente de los años, siempre son 4 años en primera ronda, con opción de 3 años, 4 años con opción de un quinto que lo tiene el equipo. Entonces, esas son cosas que siempre hay que tener Como máximo, eso es como máximo. como Puede tener un máximo. contrato de rookie Pero, más pequeño. pero sí, pero hay un mínimo también. Es decir, la primera ronda Ok. creo que el mínimo son 8 millones. Y hay que tomar en cuenta que ese es el tema que vamos a seguir ahora, con el tema del dinero garantizado y la estructura de los contratos de los jugadores. Tengo una pequeña confusión, Ujú, porque veo en la gráfica que me dice, ya tomando el ejemplo de la primera ronda, que tengo ujú. un valor total aproximado de 15 a 45 millones. Ujú. Asumo que eso es por la longitud del contrato completo de los 4 años. Correctamente. Ok. Lo que pasa es que No, no. mencionaste de que era el Ujú. salario anual. Yo me quedé ahí Y eso en cambió, shock. eso cambió. A propósito, Ricardo hace esa pregunta. Eso cambió en el año que draftearon el quarterback de los Browns. No, de los Browns no, Sam Bradford, que lo drafteó los Rams cuando estaban en San Luis. Ese fue el último contrato que se dio por encima de lo estructurado ahora. Antes se le daba mucho más dinero al rookie cuando era el pick número 1. Después del último CBA o el acuerdo laboral con los jugadores, se disminuyó el dinero que se le daba al rookie en la primera ronda. Déjame decir algo y perdona que te interrumpa, Miguel, No, no, no. pero hay algo quizás los fanáticos que nos escuchan quizás no saben por qué. El cap salarial o el tope salarial Ujú, es una de las herramientas que tiene el juego para tratar de mantener la competitividad. ¿Qué es la competitividad? Bueno, tenemos franquicias que tienen mucho dinero, que pudieran captar mucho talento y retenerlo por mucho tiempo. Sin embargo, hay otras que me pusieron un ejemplo, no quiero decir equipos que no tienen tanto dinero, ya sea porque sus fanáticos no tienen mucha entrada en el play, no tienen un acuerdo de networking para pasar los juegos y no tienen tanto dinero. Entonces, el tope salarial es una de las herramientas, pero también tenemos otra como son el draft, donde los picks primeros van hacia los equipos que más lo ujú, necesitan o que menos competitivos están. Entonces, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué estamos hablando hoy del tope salarial? Porque es bastante complicado, como ajá, dice Miguel, que tiene sus bemoles y reglas donde ujú, los equipos tienen que respetarlas. A ajá, diferencia del béisbol, aquí tú no puedes gastar todo el dinero que tengas. Tú ajá, tienes un tope para asegurar de que tu vecino ok, o tu principal competidor va a gastar lo mismo que tú y tiene ujú. que captar el mejor talento. Y ahora me alegra que tú menciones eso. Hay un tema que creo que ya lo había mencionado, pero entrando más en detalle, que es el revenue sharing. O sea, el dinero que se genera la liga como liga se distribuye de manera equitativa entre todos los equipos. Dígase que usted sea un mercado grande como la ciudad de Nueva York, los Giants. Dígase que usted sea un equipo pequeño como el Buffalo Bills, que está en Buffalo, cerca de Canadá, en un mercado pequeño. Todo el mundo recibe una cantidad equitativa. El último número que yo chequeé creo que fue de las estadísticas del 2024. A cada equipo le tocaba de revenue sharing 468 millones de dólares. Entonces, cada equipo le toca 468 millones de dólares para ellos. Tú tienes que gastar ahora, vas a gastar 300 millones, pero tú sigues generando también en el consumo local de tus equipos. Entonces, garantiza la competitividad. Por eso es que creo que la última estadística que vi van 33 años consecutivos. Tengo que chequear eso porque creo que son 33 años consecutivos. Todos los años en equipo nuevo que hace los playoffs que no lo hizo el año pasado. Entonces, eso te da como que también ha funcionado la competitividad en la NFL. Y tiene que ver mucho con eso. Y tiene, sí. Entonces, quiere decir, con eso que tú comentas, comenta Biesel, comentas Ujú. tú, que la NFL, como decimos siempre, es un ajedrez, pero hasta en este tema del tope salarial hay que ser bien estratégico, ¿No? porque no hay una libertad amplia
para abusar del presupuesto como equipo. Y hay gente que de manera sarcástica o yo creo que dicen que es la liga privada más socialista con éxito, porque socializan las ganancias y le ha dado resultados, esa es la realidad, porque todo el mundo ve todos los equipos, todo el mundo disfruta el juego y tú nunca has escuchado un equipo que tiene problemas de dinero, no lo hay. Y eso tiene que ver mucho contrario a otros deportes, no lo hay. Al revés, tú tienes equipos aquí con mucho dinero y otros tipos de problemas. Otra. Lo mismo Cowboys, los Jets. Los Jets tienen cuarto todos los años, pero al final son... Exacto, Sigue con tu, exacto, sigue con tu explicación mejor. exacto, Dejémoslo así. exacto. Hay que Déjalo ya tranquilos. No, vamos a dejar un disclaimer, por favor, dejemos el dolor fuera del podcast, este tema que es ya complicado de por sí. Ahora que tú dices eso, es bueno recalcar que hay que diferenciar entre el éxito financiero y el éxito del equipo por mal manejo. Siempre va a existir los malos dueños, siempre van a existir las malas decisiones de los equipos. Me decía a mí un jefe antes que hay gente que tú le das el periódico de mañana y no se gana el periódico de mañana y no se sacan la loto. Entonces, no, hay gente que literalmente no toman buenas decisiones y los Jets es uno de esos mejores ejemplos, de los mejores ejemplos. Y ya tomando más, ya que tomamos el tope salarial, hay también que entender la composición de cómo tú gastas el dinero en tu equipo. Y de manera, yo diría que no sé si a propósito o no, pero es una realidad que como está estructurado el tope salarial en la liga, cada equipo tiene su propia filosofía de gastar el dinero. Y me explico, o sea, si tú nada más tienes, como decía Ricardo, tú tienes todos esos compromisos del año pasado y tienes que vienen contigo para este año, tú tienes los Cowboys un CD Lamb que tienes que pagarle ya X cantidad de dinero, o Eliezer, tú tienes a González que tienes que pagarle X cantidad de dinero Y porque es Cristian González. un cornerback premium, y Avi tú tienes a Shurtan the second, tienes que pagarle dinero premium, entonces cada equipo moldea en una parte del juego y gasta una gran parte de su dinero en X unidad del equipo, que eso lo discutimos en otro de los episodios. O sea, tú tienes la secundaria, tú tienes los pass rushers, tú tienes la línea ofensiva, tú tienes el quarterback, tú tienes el running back. Entonces, por lo regular, lo que se estila, y lo podemos ver eso en el gráfico para los que nos están viendo por video o YouTube, que tú gastes alrededor de un 20% de tu dinero, del tope salarial en tu quarterback y alrededor de un 11-12% el wide receiver y edge rusher alrededor de un 11% también y cornerback 8%. Eso no está escrito en una regla, no es la norma, pero es más o menos lo que se estila. ¿Dónde viene la variante? Que es lo que decía, cada equipo tiene su filosofía. Por ejemplo, y esto es unos datos que encontramos en la NFL, son oficiales, lo podemos compartir en el portal de YouTube si la gente quiere. Cada equipo tiene su propia doctrina, dónde va a gastar. A unos tienen la suerte de que tienen un quarterback en su prime que está en un contrato de novato. Si tú tienes un contrato de novato y el contrato lo que te cuesta son 11 millones de dólares al año, 12 millones, y te está funcionando como un top 10, top 15 quarterback, tú tienes ventaja financiera y competitiva ante el otro equipo, porque el otro equipo está gastando alrededor de un 20%, tú estás gastando alrededor de viene siendo la quinta parte de eso, 11 millones, tú tienes espacio para gastar en otras posiciones. Por eso es que tú ves que hay equipos que tratan de formar un equipo championable cuando el quarterback les rinde en su contrato de novato, como el ejemplo de Avi y los Broncos. Este es el momento para los Broncos gastar dinero en otras posiciones porque tienen su quarterback en un contrato de novato. Hay otro equipo que lo cual yo no estoy de acuerdo, que ponen mucho énfasis en gastar dinero en los wide receivers, como los Bengals. Los Bengals hoy en día son el equipo que más gastan en wide receiver. De acuerdo a los datos, ellos gastan en wide receiver 63 millones de dólares al año. Estamos hablando de más del 20% de los salarios que tú pagas al año en wide receiver. Eso no es sostenible. El segundo son los Cowboys con 55 millones, con la agravante de que hay que pagarle ahora a este muchacho, A George Pickens. a George Pickens. Del otro lado, tú te vas entonces, para no sorpresa de nadie, tú tienes equipos como los Steelers, que son los que más pagan en los Edge. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan en una doctrina que lo importante, lo primordial, son sus pass rushers, lidiados por TJ Watt. Ellos deben alrededor de 68 millones de dólares al año. Hay otros equipos que deciden dedicárselo la gran mayoría de su dinero a los cornerbacks, que es el caso de los Colts, cuando hicieron el cambio por
por el cornerback que era de los Jets, que ahora se me olvidó el nombre, típico en mí que se me olvidan los nombres. El cornerback de los Jets, que, anyways, él está entre los top 3 de la liga. ¿Cómo que se llama? Anyways, entonces, el punto es que la doctrina de cada equipo se refleja en cómo tú gastas. Sauce Gardner. Sauce Gardner lo cambiaron. Ellos decidieron que iban a construir alrededor de cornerbacks. ¿Por qué? Porque tienen un quarterback como Daniel Jones que no le refleja la cantidad de dinero que los Giants ya le habían pagado, que fueron 50 millones al año. A mí siempre me recuerda eso. Entonces, eso es una manera también de ver cómo la liga se mueve, que tú aprovechas, equipo que decide, tú sabes que estamos gastando mucho en la línea ofensiva, que era lo que yo discutía con Avi a veces, decía, que la gente decía, no, que a la mano no le dan las herramientas que necesita. Sí se la dan, lo que pasa es que es una filosofía distinta. Ellos quieren poner énfasis en la línea ofensiva, él necesita una línea ofensiva, en el tight end que lo protege y también es una arma. No era prioridad los wide receivers. Y hay equipos que eso es muy escaso hoy en día, que deciden pagar un buen dinero en running back, pero no es la norma, por un tema que creo que hemos discutido, que el prime de un running back es muy corto y es una de las posiciones mucho más fácil de reemplazar en la liga. Sí, pero tú Entonces, sabes, hay running back y hay running back, porque a McCaffrey le están pagando todavía dinero prime. sí, Sí, pero McCaffrey lo es un Volvemos de running back. nuevo. Y a Derrick McCaffrey Henry. es A McCaffrey Derrick es Henry la le están pagando excepción. dinero. Exacto, una entonces excepción, ahora, McCaffrey. McCaffrey la excepción, señor. Entonces yo le voy a dar a ustedes algo con todo el respeto que se merece McCaffrey y todo el respeto que se merece Adrian Peterson, para el que no lo vio, para mí el mejor running back que yo he visto jugando. ¿Cuántos Super Bowl ha ganado McCaffrey? ¿Cuántos 0. Super Bowl ganó Adrian Peterson? Entonces, Oh, es como me dijeron a mí, y hoy tienen la razón, cuando los Giants iban a draftear a Saquon Barkley. Yo, el mejor running back en décadas, y me dijeron, sí, él va a ser el próximo Adrian Peterson. ¿Cuántos Super Bowl ha ganado Adrian Peterson? Búscame el último equipo que fue liderado por un running back. Tú me parece que este muchacho ganó el MVP en el Super Bowl. Kenny Walker Saquon. Kenny Kenny Walker Walker. III. Walker. Pero todos estamos claros que Kenny Walker no era el principal jugador de ese equipo. Que fue el que mejor No, desempeñó no. es otra cosa. De nuevo, No, Miguel. Creo que te está yendo por la pasión, porque lo que pasa se fue de los Yankees Saquon y ya ganó su primer de Super los Bowl. Yankees, no de los Giants. De los De los Giants, Giants. perfecto, pero Ricardo te puede decir que ese equipo ya estaba hecho. No, lo que pasa es que ahí es diferente, porque lo que Miguel está diciendo es qué equipo ha girado en torno al running back para ganar. Entonces, Exacto. los Eagles no estaban en eso. Los Eagles necesitaban la pieza de Saquon para poder ganar. Y la consiguieron y perfecto. Lo sigue el equipo perfecto. Entonces, pero siguiendo lo que dice Miguel, Kenny Walker, por ejemplo, en el caso del Super Bowl, él se ganó el MVP, fue el que mejor jugó, pero fue porque el plan de juego contra los Patriots así lo dictaba. O sea, no era verdad que a los Exactamente. Patriots te lo iban a ganar tirándole pase, pues tienen una Ajá. secundaria top. Entonces, aprovecharon el juego por tierra y Sí. su defensa, y ya, ahí por eso Kenny Walker abusó. Pero Pero así que tú me digas un equipo que haya ganado o que haya girado en la mayoría en base al running back y que tú digas, ganaron por eso. Para mí, el Ok. último fue antes que usted hubiese nacido, Terrell Davis con los Broncos. Bueno, a ver, Tú dices, el último. porque yo voy a decir Emmitt Smith. Pero, ¿cuál fue el último? No es que los Broncos fueron después de Smith. o Barry Sanders de Detroit Lions. Pero que que Barry fue Sanders Es no que, ganó. es que Barry Sanders no ganó. Barry Bueno, no Sanders ganó, sí, no ganó. Cuando ganó el de Elway, ¿cómo se llamaba ese running back Ese es también? Terrell Davis. Bueno, ese Terrell Davis. Ya. Fanático de los Broncos, señores. Sí. No, pero estamos hablando de mucho tiempo atrás. Hasta que tú no habías nacido, ¿verdad? Ya, No, yo estaba Que no, nacido. que- estaba- Entonces, en el tema de Sigue estrategia, hablando en el del tema de cap estrategia. mejor. Entonces, Sí, pero en el tema de estrategia, vamos a los Bengals, por ejemplo, que Miguel lo mencionó. ¿Por qué entonces tanto tema con la línea ofensiva cuando ellos se fueron y soltaron el dinero y pagaron su tope salarial, usaron su dinero para receivers? pero Entonces es un volvemos, equipo que no puede gritar por la línea ofensiva. a lo mismo de siempre. Yo adoro a Joe Burrow, pero en el momento que Joe Burrow se convirtió en el LeBron James de la NFL jugando a GM, y que él fue a ESPN a First Take, él dijo básicamente, estoy parafraseando, tienen que filmarme a mi jugador. Entonces, él como jugador no se puede quejar cuando le estén dando duro, como tú dices. Eso fue que él se dejó manipular de Stephen A. Él no iba a querer decir eso. Y Stephen A. lo engatusó. Bueno, le salió caro. Miguel, si puedes hablar de este tema, no quiero boicotearte el tema, pero yo creo que vale la pena mencionarlo, que
el equipo que ganó el Super Bowl ahora fueron los Seahawks de Seattle, Ujú, y es un equipo que pudiéramos compararlo con los mismos Bengals. Es ujú, un equipo que tiene un cap, tiene mucho espacio para gastar dinero, sin embargo son campeones. Yo ujú. quiero que tú me digas por qué y por qué otros equipos que sí han gastado mucho dinero, en el caso de los Bengals, el contrato de su quarterback creo que tiene un 30% del cap solamente en el quarterback y en su wide receiver, que son uno A, y le va tan mal en comparación con estos equipos que Seattle es campeón y Ujú. no gastó tanto dinero. Mira, es simplemente economía 101. Pues están viendo futuro, están siendo fiscalmente responsables, si podemos verlo así. Ellos entienden que, número uno, Kenny Walker III para mí es una máquina. Él tiene un tema tal vez de salud, le quedan buenos años, él tiene 25 años de edad, pero ellos dijeron, ¿para qué pagarle a un running back ahora cuando tenemos un running back que ellos compartían la posición y era eficiente igual que él? Tal vez un menos que él, un diferente tipo de running back. Ellos muy bien pueden draftear otro running back, lo van a tener un contrato de novato y eso es un dinero que se está ahorrando, que pueden, o que de hecho tú puedes decir que lo utilizaron para pagarle a JSN. A JSN le Exacto, pagaron ahora. exacto, sí. Y tú me dices, bueno, pudieron pagarle a los dos, sí, pero tienen que pagarle a uno de los corners, ya dejaron ir uno de los cornerbacks. Y eso, que ellos tienen la ventaja, eso que tú dices, me alegra que tú me hagas esa pregunta, porque eso te da a entender la complejidad de cómo manejar el salario, el tope salarial o el cap de la liga. Tú fuiste campeón, tú puedes decir que tú eres privilegiado en la posición de quarterback porque tienes un quarterback que es bueno, él es bueno, y tú tienes un salario que es más o menos flexible. Tú tienes jugadores que todavía están en su contrato de novato y aún así tú dejaste ir al MVP de la liga. ¿Por qué? Porque tú estás viendo a futuro, tú estás viendo a la longevidad, no al inmediatismo que muchos pecamos. Ya ganaron el Super Bowl, ellos quieren mantener ese core que sea sostenible a largo plazo y ellos saben que hay jugadores que hay que pagarle este año, el próximo año y quieren mantener ese core. ¿Cuál fue el buque insignia de los Seahawks? La defensa. Entonces, hay muchos jugadores, ellos decidieron, volvemos a lo mismo, cada cual tiene su doctrina, de concentrar su dinero en la defensa, digo yo, eso es lo que todo indica, y pagarle a su mejor jugador ofensivo que es JSN. Bien, 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 eso mismo. Es Ujú. evidente, no es que lo que tú creas, es evidente. Ajá, Ese core, toditos están ahí y ajá, sin embargo están dejando ir piezas claves ujú, de la ofensiva. O sea, ujú. es evidente. Y lo otro que podemos pasar al próximo tema es el tema de que uno va de mano en mano con la otra, el tope salarial con la estructura de los salarios de los jugadores. Y algo que a todos nos llama mucho la atención. Y creo que el mejor ejemplo para iniciar esta parte de esta conversación es el hermano y amigo de Ricardo, el quarterback Cousins. Cousins es el jugador, siempre Oye, escuchamos. Cousins, No, no, no. Cousins, oye. Yo necesito tener una reunión. Yo necesito tener una reunión con Kirk Cousins, su agente, y que me Es su expliquen agente. qué droga es que ellos le dan a los niños El del Madrid agente cuando de están Kirk negociando con Cousins ellos, porque debería no, ser el mejor no puede ser pagado de la posible. liga. El agente de Kirk Cousins. Dios mío. Entonces, ¿qué sucede? Pero vamos un poquito para atrás, vamos a buscar otro jugador. Dígame un jugador que haya firmado este año, cual sea, al azar, que le hayan dado mucho dinero. Eh, no, pero ese JSN, que rompió la historia como mejor pagado, la posición de wide receiver este año de todos los tiempos, con 200 tanto de millones, 200 de ellos o algo así asegurados. Que ¿quién? Y hemos hablado poco de lo que es 120. garantizado. A eso es que voy. Gracias que tú ya traes ese tema. Jason, la gente, el fanático ve a Jason le dieron cuánto en total? 180, 180. Entonces tú 186. le dieron 186 millones de dólares a Jason. En realidad a Jason le dieron 186, pero lo que hay que leer es cuánto de ese dinero es garantizado. Y ese es el otro tema de la liga. En la NFL, contrario a la NBA y contrario a la Grande Liga, no todo el dinero por lo regular, y eso vamos a ver ahora, es garantizado. Depende la estructura de tu contrato, depende de qué tipo de jugador tú seas, depende de la edad. No. Y Entonces, explica, perdóname Miguel, explica qué significa garantizado, porque a lo mejor gente está viendo garantizado y no entiende. Por ejemplo, en la MLB, si yo me pierdo tantos juegos, ya sea ujú, por una suspensión, ya sea por una Lesión. lesión ujú, o algo, eso me lo prorratean y el dinero de ese juego no ujú. me lo paga. ¿Ok? Entonces, No, no, continúa. en la Grande Liga te lo pagan y en la NBA también. Eso es garantizado. Si a ti te dieron un contrato en la NBA vamos a decir, vamos para redondear los 100 millones por 5 años, esos son 20 millones al año, un número.
y te dio ese contrato y tú, Dios no lo quiera, te doblaste el tobillo y perdiste una temporada, hay que pagarte cada centavo de ese contrato, no importa. Lo mismo con las grandes ligas, que si un seguro le paga al equipo ya es otro tema. En la NFL, vamos a tomar el ejemplo de JSN. JSN fue, el contrato total fueron $186 millones por ¿cuántos años? Sí. 5 creo que fueron, o 4, no recuerdo. 6 años. 6 Sin años. embargo, cuando uno lee, son 120 millones garantizados. ¿Qué hay 120 millones garantizados? Que de todo el monto de ese contrato, lo único que él tiene, como dice la palabra, garantizado, que se le da sí o sí, no importa lo que pase, son 120. ¿Cómo eso funciona? Dependiendo de la estructura del contrato. Tú dices, bueno, tú me vas a dar 50 millones en signing bonus por firmar este año. Entonces ya me quedan 70. Tú me diste 50 este año, el año que viene me toca, vamos a decir, 50 más. Ya yo tengo 100. El año que viene, el tercer año, me tocan 50. Yo del tercer año, ya yo lo único que tengo que pagarte son 20 millones. Lo otro yo no tengo que pagártelo. Si yo decido dejarte ir, cortarte, o tú tienes una lección y tengo que cortarte. Entonces ese es el rejuego de la NFL. Entonces la NFL tiene otro rejuego que a quien beneficia en realidad es a los dueños y también al balance de la liga, que tú haces un rejuego con, número uno, el dinero garantizado, pero también tú haces un rejuego con el dinero que tú le das como el bono de firma, que eso se utiliza mucho en la NFL. Por ejemplo, a Patrick Mahomes, para tomar el tema de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes fue un contrato de $405 millones. No recuerdo ahora honestamente cuánto era garantizado, sin embargo, el bono de firma era de $60 millones. Entonces, ese bono de firma se lo dan adelante en cash, eso es adelante, ya ese dinero es parte de su dinero, independientemente de todo lo que sea garantizado. Vamos a decir Cheque que, está ahí. ajá, vamos a decir, por ejemplo, que el garantizado eran 200, bueno, ya yo nada más te 240 y eso se divide como se estructura el contrato, como ellos quieran estructurarlo, como el abogado quiera. Entonces, tú tienes el signing bonus que te lo dan adelante. Con el signing bonus hay un rejuego también. Y vamos a ir a entrar a lo que se dice la reestructuración de los contratos. Vamos a tomar el ejemplo del mismo Patrick Mahomes. Cuando Patrick Mahomes reestructuró la última de su contrato, convirtieron su salario, que era de $60 millones del año 2024, creo que fue, de 60 millones, tomaron 55 de ese dinero y lo convirtieron en signing bonus. O sea, un salario lo convirtieron como bono de firma en medio del contrato. Ese dinero lo agarran y lo dividen entre 4 temporadas o 5 temporadas. Y eso te lo dan ahí en efectivo en el momento cuando tú decidas que te lo den. Eso lo acuerda el equipo y el gerente general. Tú decides, me lo dan hoy, me lo dan mañana, cuando sea, pero eso es garantizado. Sin embargo, no cuenta contra el cap. Ese dinero se divide o se prorratea a las próximas 4 temporadas, dándome más espacio en el cap y a la misma vez yo no pierdo mi dinero. Inclusive, tú en teoría puedes ganar mucho más dinero porque tú puedes entrar en un tema de extensión. No sé si Me me está doy. mencionando, Miguel, la parte del sacrificio salarial de Mahomes. El sacrificio, entre comillas, que en realidad no hay ningún sacrificio. En realidad tú lo que estás es prorrateando tu dinero y por lo regular, por lo regular te sale más, tú terminas ganando más dinero. Porque por lo regular tú haces lo que lo más probable va a hacer Lamar Jackson. Y ese es el mejor ejemplo. Lamar Jackson este año es el mejor ejemplo para lo que estamos tratando de explicar. Lamar Jackson este año tiene un salario de 83.5 millones de dólares. O sea, señor, estamos hablando de casi la tercera parte del el tope salarial del equipo. Ellos van a tener que reestructurar ese contrato. ¿Qué va a decir Lamar y su agente? ¿Y qué ha hecho Lamar Jackson para que dentro de su cuarto? Ya yo entiendo por qué Avi se fue para los Broncos. No hay forma. No hay forma. Lo que yo no sé cómo tú no te has ido de los Dallas con todas esas pérdidas que han tenido. El tema con Lamar, volviéndolo de Lamar, estos 83 millones, ellos pueden decir, ¿tú sabes qué? Para nosotros poder tener un equipo competitivo, vamos a tomar 40 millones de esos 83 y vamos a convertirlo en signing bonus. Y vamos a dividirlo o prorratearlo por los próximos 4 años. Y eso te pone un cap hit de 10 millones cada año por los próximos 4 años. Te da un espacio de 30 millones más por los próximos 4 años. Pero la más le va a decir, no, pero si yo voy a hacer eso, además de que ustedes me van a dar dinero en signing bonus adelante, ustedes me tienen que dar una extensión de 2 o 3 años más. Entonces,
ahí tú le das una extensión de 2 o 3 años más, le alarga el contrato, a largo plazo tú ganas más, te están dando más dinero adelante y al mismo tiempo el equipo tiene más flexibilidad para gastar. O sea, si tú te pones a analizarlo, y termino con este concepto, en realidad el cap no te alivia, no te economiza nada, lo que hace es que maneja o empuja al futuro el pagarle el dinero y hacer espacio en el tope salarial. Para hacer rejuego Eh, en el presente. Exacto. Algo que, hablando de Lamar Jackson, cuando Lamar Jackson firmó, que fue muy controversial, porque Lamar tuvo la oportunidad de negociar bien su contrato, y es una conversación que habíamos tenido fuera del aire, Miguel, siempre tenemos. El quarterback es una posición deseada porque no hay muchos quarterbacks, y aunque no sean buenos, como Mac Jones, se le da mucho dinero. Entonces a Lamar Jackson le dieron algo, y quiero que me lo expliquen porque no lo entiendo, algo que se llama franchise tag. ¿Eso significa dinero o qué? Sí, franchise tag es una herramienta y Ricardo tiene que conocerla muy bien porque es el dueño de los Cowboys es especialista en eso. El franchise tag tú lo utilizas en dos situaciones. Número uno, tú entiendes que tú no te sientes seguro en darle una extensión a tu jugador y tú quieres ver lo que él va a hacer este año. El problema es que el franchise tag te puede salir muy caro. Tú tienes que pagarle lo que la media es una cantidad fija que tú tienes que pagarle. No sé dónde está ahora mismo al jugador, dependiendo de la posición. Cuando tú haces el franchise, Dependiendo de la posición y el año, que es un tema importante. Porque, por ejemplo, Kirk Cousins, que le hicieron 2 franchise tag con los Redskins en ese momento, el segundo salió más caro que el primero, por el tema de tener que ¿Y por repetir el qué? mismo otra vez. y ¿Pero a- por qué salió más porque caro el segundo? va subiendo. Tú lo haces, entonces, vamos a entrar a los Cousins ahora. Me alegra que tú hayas mencionado eso. Entonces, el franchise tag que por eso que beneficia a los dueños. Vamos a poner el ejemplo de Lamar, cuando él iba a negociar. El equipo dice, tú sabes que nosotros no te vamos a pagar lo que tú quieres, tú estás pidiendo demasiado. Entonces yo le hago un franchise tag. Él está bajo la obligación de jugar bajo ese franchise tag o sentarse ese año y perder el año. Si él no se presenta a campo, a los campos de entrenamiento no se le paga, pero eso le da control al equipo tú puedes hacer lo que le dicen un flexible franchise tag, que es un poco menos para darte tiempo para negociar el contrato antes que empiece la temporada, que hoy está en 33 millones. Y el otro, que es con tema, ¿cómo es que le dicen? Le dicen el, el transition franchise, el no exclusive franchise, que cuesta 43 millones de dólares. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicieron los Cowboys? Los Cowboys querían negociar con CeeDee Lamb, hicieron el Transitional Franchise Tag que le costaba menos en lo que ellos llegaban a un acuerdo. Hay equipos que te ponen el Franchise Tag y después te sueltan y no llegan a ningún acuerdo. ¿Qué es lo que pasa con el Franchise Tag? Que todo el dinero es garantizado. Por un año, entonces tú tienes la presión para el siguiente año que si tú no le pagas y llega a un acuerdo, tienes que hacer un franchise tax por más dinero y tú lo puedes hacer hasta 3 veces consecutivas un franchise tax. ¿Qué fue lo que pasó con Cousins, con los Washington Commanders, en ese entonces los Redskins? Él estaba pidiendo una cantidad de dinero, los Commanders no entendían que él no valía ese dinero, hicieron franchise tax por un año. El segundo año vino, ellos todos no llegaron a ningún acuerdo, franchise por el segundo año, llegaron al tercer año, no llegaron a acuerdo, franchise por el tercer año. Al final, Ricardo, ¿qué pasó? Le terminaron pagando más de lo que ellos no querían pagar. Y cada franchise está más costoso que el anterior. Y tú puedes hacerlo El anterior. de 3 maneras consecutivas. Wow. 3 veces tú puedes hacerlo con un jugador. Y si tú haces un franchise tag, tú no puedes hacerlo con 2 jugadores en una temporada, si no me equivoco. Entonces, después Cousins, entrando a los Cousins, su agente y él tuvieron la dicha, la agilidad, el talento, el tacto, por un asunto de lo que tú decías ahorita, Avi, de necesidad. Minnesota le dio todo el dinero garantizado. Y después de eso se fue a Atlanta y le dieron todo el dinero garantizado. Y ahora consiguió contrato con los Raiders de 120 millones de dólares, aunque son 20 nada más garantizados. Y esa es la diferencia en este Esa es la contrato. Pero que esa es la parte que yo no entiendo. Washington es Washington, ahí no tenemos nada que buscar. Minnesota tenía una necesidad de quarterback en un momento que el mercado estaba un poquito complicado. Y él es muy bueno, en ese momento él era muy bueno servicial con las herramientas que tenía Minnesota. De hecho, entraron a playoff 1 o 2 veces, si mal no recuerdo. Pero el que yo nunca entendí fue el fichaje de Atlanta, o sea, Atlanta firmarlo por el contrato que tuvo, por el dinero que tuvo, si luego de eso el plan de ellos era firmar un quarterback novato que se supone que iba a ser el futuro de la franquicia. Y tú dirás, ok, tú tienes un quarterback veterano,
para ayudar al quarterback novato. Por el veterano tú no lo dejaste jugar y zumbaste, pues, metiste al novato a resolver y tú te quedas, ok, ¿para qué le diste el dinero ¿Dónde va todo ese dinero? a Cousins entonces? Peor de ahí, corrección, él siempre empezó jugando. El problema es que él venía de una lesión. Ese es el peor caso. Él tenía una lesión creo que era en el tobillo. Entonces, ya esa lesión se empezó a dar señal a mitad de temporada. Entraron entonces al quarterback novato. Pero dándote la razón, sí, una incongruencia de ellos. Todo garantizado un quarterback y drafté en primera ronda un quarterback. Y para rematar, el quarterback aparentemente no va a ser su franchise quarterback. Entonces, es un tema. Pero sí, entonces, Está desperdiciando Atlanta dinero. Está manejando mal, podemos decir. no, está desperdiciando, no, lo desperdició porque ya le pagaron y ahora se le pagaron. Entonces, un mal manejo. Yo voy a tener que pagarle al agente de Cousins para que me negocie los salarios y los puestos de trabajo en la oficina, porque Dios mío. Otro caso que viene al tema es el tema del cap hit cuando tú haces cambios. Vamos a decir, por ejemplo, a Patrick Mahomes le deben 40 millones en signing bonus y tú lo cambias a los Cowboys. Pues cierra el internet ese día, pero lo cambia a los Cowboys. Se le cae todo. Pues cierra el internet ese día. Se cae. Túmbanos todos los servidores, se caen. Esos 40 millones se quedan en Kansas City. Eso le da en la madre al cap de Kansas City. Por eso tú a veces ves que hay muchos equipos que están renuentes a un cambio, porque el cap hit es muy fuerte. Entonces, todo lo que tú le debes a un jugador no garantizado, el signing bonus, porque tú solo divides ese signing bonus. Eso te lo agarras y dependiendo cuando tú hagas el cambio. Si tú haces el cambio antes o después del 1 de junio, te divide en 2 si lo haces después del 1 de junio y si lo hace antes, todo te calcula en la próxima temporada. Entonces, ese es otro tema para el cap hit. ¿Qué fue lo que pasó con Tua? Todo depende de lo que tú quieras. Tua le debían $60 millones, signing bonus y garantizado. Entonces, si ellos lo cortaban antes del 1 de junio, todo ese dinero, el cap hit, iba a ser esta temporada. Si lo hacían después del 1 de junio, eran 30 este año y 30 el próximo. Una pregunta, Miguel. Qué bueno que tú mencionaste el caso de Tua. Tua le hacen release y le deben 60 millones. Entonces, ¿qué hace el equipo? ¿El equipo se lo puede pagar cuando quiera o no se lo paga? ¿Qué pasa? No, ahí voy. Le deben 60. De la manera como estaba estructurado su salario, es un dinero garantizado. No era el signing bonus, era parte de su dinero garantizado. Entonces, la cláusula de la NFL hay un rejuego. Tú o cortas antes o después del 1 de junio. Si lo haces antes del 1 de junio, esos 60 millones tú tienes que pagárselo esta temporada como que él está jugando contigo. Y eso va contra tu cap. O sea, esos son 60 millones que tú no puedes gastar en tu cap. O sea, si ellos estaban en 300 limpios, que tenían 300 limpios para gastar, le quedan 240. A ponerlo fácil, que no es la verdad, yo tengo que gastar para acá muchísimo cuarto. ¿Qué pasa? Miami sabe que no va por parte y ellos dicen, ¿tú sabes qué? Vamos a coger el vejigazo temprano. Yo prefiero que me dé el cap hit los 60 este año y empezar limpio el año de arriba. Ellos pudieron, que por lo regular, si tú quieres mantenerte competitivo, tú dices, ¿tú sabes qué? Lo cortes por el 1 de junio, son 30 millones de cap hit de este año, 30 millones de cap hit del siguiente año. Pero como ellos tienen claro que no van para parte este año, ellos quieren rebobinar el año que viene. Y ni este, ni el que viene, ni el otro de arriba. No. Está bien. Es que para mí la ventana de los Dolphins fue hace 3 años. Cuando Tyreek todavía estaba bien, Waddle estaba bien, Chen acababa de llegar a la liga, Tua estaba poniendo los pasos que tenía que poner y tenían buena defensa. Esa era la ventana de ellos, la dejaron. Bueno, según lo que estamos viendo con estos topes salariales, nos ayuda a los equipos cuando uno entiende que quizá no van para ninguna parte en 3 o 4 años. Señores, vamos a ver, hablamos en capítulos anteriores. Igual que Tennessee tenía cuarto y todavía no ha podido sacar cabeza. Después perdieron a Vrabel, a Henry y a todo el mundo. Bueno, desde que AJ Brown se fue, ahí comenzaron los problemas de Tennessee. Hablamos en capítulos anteriores que ahora, después de esto de ver los Patriots como reestructuraron en 2 años, lo mismo de los Broncos, se puede reestructurar un equipo rápido, o por lo menos estos equipos están demostrando eso. Vamos a ver en el caso de Miami, como decía Miguel, tienen todo el dinero del mundo para ellos ver si se pueden en este draft reformar. No he visto la clase de este año en el draft. Vamos a ver qué puede salir y qué pick tiene Miami para ponerse bien. Pero de que lo puede hacer, lo puede hacer. Es que el tema está que tú dices, vamos a reestructurar y vamos a ver qué pick cogemos y qué tenemos. Pero si tú tienes que buscar jugadores clave en todas las posiciones, cónchale, en un draft, que tú armes en un draft se te complica. Entonces, otra cosa.
tú tienes la herramienta de los cambios. Imagínate que no pudiste armar lo que tú querías, tú dejaste ir todo, pero entonces tú puedes, tú no tienes nada, tú dices, pero ese equipo no tiene ninguna pieza que yo quiera, tiene picks, entonces puede cambiar jugadores por picks. Se puede hacer, vamos a ver, hay que ser creativo, pero es lograble, es lo que quiero decir, es Pero lograble. yo creo que al revés. Aquí los Tigres, en vez de andar buscando jugadores, andan buscando picks. A ver cómo yo consigo más picks. Hay que ver, Entonces, lo que tiene, pero ciertamente el ejemplo de los Titans, de los Titanes, es bueno, porque ciertamente tenían todo y de repente ese es mi equipo sorpresa este año. Los Titans. No, hay no que los Giants. verlos. Señores, y, antes que se me olviden, dos ejemplos que yo creo que son clave para entender todo lo que hemos discutido hoy en día. Casos que estamos viendo hoy en día. El caso de un running back. No sé si ustedes se han dado cuenta que pasa mucho que un running back no se presenta a la práctica. Dice que no va a jugar. Le pasó mucho a Elliott con los Cowboys. ¿Cuántas veces qué es lo que pasa? Él nunca iba a los OTA. ¿Qué sucede? Un jugador, en el mejor de los casos, tiene oportunidad 2 veces en su vida de tener un buen contrato. Estamos hablando de millones. En el caso de un running back, por lo regular es 1, porque la vida del prime Útil, tiempo, sí, la vida es útil. corta. Ahí, eso es debatible, pero los equipos entienden que yo puedo conseguir un running back que en el draft le sale menos. Cuando un jugador llega a su tercer año en la liga y está en el contrato de rookie, por lo regular un running back dice, no, yo no voy a seguir jugando porque a mí nada más me queda un año, o tú me das o yo no voy a jugar. Entonces, o cuando están ya llegando a lo que le queda del dinero garantizado, porque ya sabe que ya lo pueden cortar, dice, no, yo no voy a jugar, porque por lo mismo. Y hay un caso que hoy se está dando, que es con el caso de Dexter Lawrence de los Giants. Y no lo digo porque es de los Giants, lo digo por conocimiento de causa. Para mí es el mejor nose tackle de la liga ahora mismo. Él firmó hace 4 años un contrato de 87.5 millones de dólares con los Giants. En ese momento, él era el mejor pagado. Él era el mejor. A medida que el revenue de la liga va aumentando, el salary cap va aumentando, el próximo jugador se le paga más porque es el que está disponible. Él hoy en día está hay 25 nose tackles que le pagan mejor que él en la posición. Entonces, y él es el mejor. Y él, para mí estadísticamente, él es el mejor como nose tackle, no como defensive tackle, que es el de 4-3, que este es 3-4, es la formación defensiva. Él le quedan 2 años en su contrato, pero ya la gran mayoría de su contrato, a él le garantizaron 60 millones. A él ya le pagaron de esos 60, 44. Nada más le quedan 16. Esos 16 se lo van a pagar lo más seguro ya este año en su contrato. Entonces él dice, a mí hay que pagarme ahora. Por eso es que él está pidiendo cambio. Entonces, esos son los, y bien por él, porque es verdad, o sea, yo soy el mejor, a mí hay que pagarme, hay que reestructurar mi contrato. Entonces, van a pasar 2 cosas. O lo ya reestructuran su contrato para extenderlo y darle flexibilidad en el tope salarial, o lo cambian. Y si lo cambian, va a ser antes del draft. No pueden esperar que termine el draft. Y esa es la idea. Y espero. Es cuanto. Señores, pues hasta aquí este capítulo acerca del tope salarial de la NFL. Como vieron, no es algo sencillo, pero a los que nos gusta este juego, estas son una de las Mándenle cosas que sus nos inquietudes a Miguel. Él hace asesoría del tema de análisis financiero y demás. Ya ustedes saben. Bueno, hasta aquí este capítulo de Yarda a Yarda. Au revoir.